Hechos 2, versículo 40 en adelante, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Impresionante, ¿eh? ¿Cuántos quieren hacer una predicación así? Bueno, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos la primera predicación de Pedro después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y 3.000 personas se convierten. No había una iglesia que haya crecido tanto en un solo día. De repente, de ser 120 ahí en el aposento alto, eran 3.120. ¿Cómo estructuras una iglesia así? ¿Cómo empiezas a funcionar? ¿Cómo empiezas a hacer que todo el mundo trabaje? Que todo el mundo forme parte. Y me gustaría que viéramos en qué se centraban y en qué estaba basada la iglesia original, la primera iglesia, y simplemente que sea como un espejo, porque no se trata ni de criticar ni de decir que lo hacemos mejor o peor, porque estamos en otra sociedad y vamos a ver algunas cositas, pero que sirva como espejo para nosotros, de decir: estoy enfocado en la iglesia de Dios, estoy enfocado en la dinámica que debería tener como parte de la iglesia de Dios. Y la primera cosa que dice es que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y lo primero que tenemos que tener claro, que como iglesia, y volvemos a repetir, iglesia somos tú y yo, tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. Esto tiene que ser vital, y esto tiene una lógica aplastante. Si yo he entendido que Jesús murió por mí y entrego mi vida a Jesús y le pido que sea mi Señor, ¿qué voy a querer? Voy a querer saber qué es lo que mi Señor quiere de mí. ¿Cómo es mi Señor? ¿Cómo puedo agradarle? ¿Qué es lo que Él espera de mi vida? Así que en Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tú quieres saber cómo es Jesús? Tienes que ir a las Escrituras. ¿Quieres saber lo que Jesús pide de tu vida? Tienes que ir a las Escrituras. No solamente eso, sino que sabemos que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para avanzar en nuestro camino. Dice 2 Timoteo 3:16, 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, ser perfectos y estar preparados para lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar basándonos constantemente en la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte: mi vida como iglesia, ¿qué eres? ¿Está basada en la palabra de Dios? ¿Estoy centrándome en la palabra de Dios? ¿Tengo una pasión por conocer la palabra de Dios? Y esto va más allá de si has apuntado al estudio bíblico o no, luego veremos sobre esto. La cuestión es si yo tengo pasión, hambre, sed por la palabra de Dios. Si mi vida está centrada en descubrir lo que Dios tiene para mí. Si no, al final vas a hacer una buena religión evangélica. Sabrás hacerlo, sabrás entrar, sentarte, cantar, decir amén. Pero si necesitas formar parte de la iglesia y descubrir la dinámica que tú tienes como iglesia, tienes que saber lo que Dios espera de ti. Así que la palabra es la primera base en la que tiene que estar sustentada la iglesia. Lucas, en Hechos 17, destaca a unos hermanos de Berea que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Cómo sabes que lo que yo predico es verdad? ¿Cómo lo vas a saber? Tendrás que escudriñar las Escrituras.
Tendrás que empaparte de lo que Dios dice en la Biblia. Entonces cuando tú escuches a alguien aquí, sea yo, sea quien invite a alguien, tú sabrás si lo que se está predicando es conforme a la palabra de Dios o no es conforme a la palabra de Dios. Necesitamos apasionarnos por la palabra de Dios. Y no solamente aquí dentro, sino en tu día a día. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Dice, nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Así que el primer punto en el que tú y yo como iglesia tenemos que centrarnos y enfocarnos es en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Está ahí? Amén. Muy bien. Sigue diciendo, en la comunión unos con otros. Y esto original es koinonía, es la palabra. Y esto habla de, había una comunidad profunda, un compartir de vida. No solamente ratitos. Había un compartir de fe, incluso de recursos y de afecto. Y mirad, la iglesia tiene que ser una comunidad basada en Cristo. Porque si yo pienso en la iglesia como un lugar donde yo voy, ¿sabéis lo que ocurre? Que entonces lo que hago es asistir. Asisto, ficho, ¿no? Yo acudí el domingo a la iglesia, estuve presente, pastor, me anotaste, me pusiste falta. Y entonces me convierto en un espectador. O, si estoy un poquito más animado, en uno de los que participan en el trocito de ratito que tenemos aquí, como iglesia juntos. Y ya está. Y esa es mi dinámica de iglesia. Yo pienso que mi función es acudir. Y como mucho hacer algo. Pero aquí está hablando de comunión, unos con otros. Y cuando yo entiendo que yo pertenezco a una comunidad, a una familia, a un cuerpo, yo entiendo que yo formo parte y tengo que participar. Y no solamente participar aquí, es que yo tengo una función. Durante mi semana, en mi día a día, yo afecto a mi hermano y mi hermano me afecta a mí. Yo tengo una responsabilidad con mis hermanos y mis hermanos tienen una responsabilidad para conmigo. Y lamentablemente la iglesia en general se ha acostumbrado en estos tiempos a una estructura que es muy bonita, que no voy a criticar, pero que está al final limitada. Porque al final lo hago todo dentro de aquí. Y empezamos a pensar que el cuidado de la gente, no, esto es cosa del pastor y de los líderes. Ellos son los que tienen que llamar, los que tienen que visitar. Y sí, no estoy diciendo que no lo tenga que hacer. Pero no solamente yo. Porque yo formo parte de la comunidad. Porque es mi familia. Porque esa persona que está en el hospital es mi hermano o es mi hermana. Porque esa persona que está pasando necesidad es mi hermano o es mi hermana. Si tu hermano o tu hermana tuviera necesidad, tú dirás, no, que llame el padre, ¿no? Ya llamará el padre, que es el responsable de sustentar a la familia. Pero tú como hermano o como hermana te preocupas y participas. Entonces cuando yo entiendo que la iglesia no es un local donde voy a asistir, sino que formo parte de una familia, de una comunidad, yo me involucro en el día a día de los unos y los otros, que somos la iglesia. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que hay un poder maravilloso en esto. En el salmo que han leído la hermana al principio, el salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dice asistir a la reunión, dice habitar. Porque nosotros como iglesia tenemos que convivir en nuestro día a día. Tiene que ser una relación, tiene que ser un caminar, tiene que ser un acompañamiento. No es posible que, imagina, nosotros somos una comunidad pequeña. ¿Sabes los nombres de los que están aquí? ¿Conoces a las personas que están aquí? Igual no. Te has integrado de forma y te has preocupado de voy a compartir, voy a conocer, voy a ver qué necesidades hay, voy a ver si hay alguien que viva cerca de mi casa y con quien pueda quedar. Y esto quiero que sea muy práctico porque la teoría la sabemos mucho. Pero al final, ¿cuántos de vosotros habéis venido aquí y ni siquiera tenéis familia cerca? Y hay momentos donde a uno le gustaría hablar con alguien,
¿Y con quién hablo? ¿Sí o no? Algunos no llaman al pastor por vergüenza y entonces ya no hablan con nadie. ¿Y qué necesidad hay de que entendamos que somos una familia? Yo llego y sé que tengo hermanos y sé dónde viven. No sé dónde vives, no, pero sé por dónde viven, sé dónde se relacionan, sé si trabajan o no. Sé qué necesidades hay. Cuando yo me involucro en la familia y entiendo que vosotros sois mi familia, y me voy a preocupar por todos vosotros. Amén. Y vosotros de los demás. Dice Juan 13:35, y vais a ver que cuando empecemos a funcionar así, a entender esto así, esto es una explosión, porque primero, en el Salmo dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por tanto, cuando hay ese habitar juntos, hay bendición y hay vida eterna. Y no solamente para nosotros, sino que dice Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No dice el pastor con la iglesia, no dice los líderes para los feligreses. Dice los unos con los otros. Cuando el mundo ve una comunidad que se ama, una comunidad que trabaja unida, que se busca, que se preocupa unos por otros, dice, esto es lo que va a destacar, este es cristiano. En esto conocerán que sois mis discípulos. Dice Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que el primer punto era, vamos a basarnos en la palabra, y el segundo, qué importante es que tengamos comunión los unos con los otros. Siguiente punto, en el partimiento del pan. Y aquí está hablando de la cena del Señor. Pero si sabemos cómo se tomaba la cena del Señor en esos tiempos, entenderemos que no solamente es que quedaban, oraban por el pan y el vino y lo repartían y ya está. ¿Qué era la cena del Señor? Una cena. Es decir, quedaban a comer entre ellos. Ellos funcionaban quedando en las casas y comiendo unos con otros. Y obviamente ellos recordaban en ese momento que esa comunión, esa relación que tú y yo tenemos de hermanos, era porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y entonces tomaban la Santa Cena, el pan y el vino, es lo que nos ha hecho familia, discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y puede parecer una tontería, pero mira, comer juntos implica un grado de intimidad y de familiaridad. Tú cuando vas a una cafetería, tú agarras tu plato y de repente ves a alguien que no conoces de nada y te sientas con él. ¿Verdad que no? Sería raro. Imaginaos que alguien lo hace con vosotros. Estáis ahí sentados tranquilos en una cafetería y alguien se sienta delante de vosotros, lo mirarías así en plan de raro. Abigail diría, vete de aquí. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay intimidad. Por tanto, el comer juntos, el participar de la cena, esto implica familiaridad. Y esto tiene que haber entre nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que en la dinámica de comer juntos, de participar, de que hay intimidad entre nosotros. Y mirad, este momento es muy bueno cuando estamos así en una mesa para compartir la palabra de Dios y para testificar y para compartir lo que Dios ha hecho unos con otros. Fijaos en Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Imaginaos si duró esa comida, esa cena. Pero Pablo aprovechó ahí y ahí les enseñaba. Igual es un poquito, y hago el paréntesis, es la idea que estamos intentando desarrollar con el tema de los discipulados. Nos sentamos alrededor de una mesa, compartimos un café y hablamos de Dios. Y compartimos un tema que podamos compartir y uno da su testimonio, el otro explica y miramos lo que le dice la Biblia juntos y permite hacer preguntas y permite descubrir. Y esta es la idea, que podamos tener confianza y que podamos compartir el pan juntos y podamos aprender de la palabra de Dios. Amén. Seguimos. Decía, y en las oraciones. Y la oración nos habla de relación con Dios, de intimidad con Dios, de búsqueda de su presencia y su dirección. Y la oración tiene que sostener la vida espiritual de la iglesia. Dice 1 Corintios 5:17,
orad sin cesar. Entonces, esto nos habla de una actitud de relación con Dios constante, continua. Y qué bueno sería incluso que lo pusiéramos en práctica como una buena costumbre, que cuando nos juntemos, antes de despedirnos, ora por tu hermano. Que no solamente sea oraré por ti, lo decimos mucho, oraré por ti, ora en ese momento por tu hermano. Eso cuando dos se ponen de acuerdo para orar por algo, y dice la Biblia que Dios escucha. Por tanto, pongámoslo como un hábito bueno en nuestras vidas. Acostumbrémonos a cuando estemos juntos con nuestros hermanos, ora por ellos, ora con ellos. Dios está presente siempre que nos reunimos en su nombre. Siguiente punto, unidad y amor fraternal. Y vamos a leerlo desde el versículo 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y yo sé que este es muy similar al anterior, pero quiero enfocarme en otro punto. Y en este es en ser uno, en todas las áreas. Y voy a hablar sobre esto, que es un poquito delicado, porque hablamos también de economía. Pero voy a intentar explicarme. Jesús oró en Juan 17, 21, dice: mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que estaba orando, sino también por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, nosotros tenemos que conseguir esto si queremos que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios y que nosotros somos su iglesia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí, así que estar juntos y ser uno implica que yo me tengo que juntar con mis hermanos en una misma dirección. Y hay gente que dice: no, yo soy suficiente con Dios, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia, y mi relación con Dios y es suficiente. No, la Biblia habla de que no hay que dejar de congregarse. Uno tiene que ir a donde está el cuerpo unido, porque en una misma dirección alabamos a Dios juntos, compartimos la palabra. Y fijaos que aquí decía que lo vendían todo y lo entregaban para que se repartiera entre los pobres. Y esto me habla de generosidad. Y quiero hablar sobre la situación actual, porque hay algunos que dicen: bueno, entonces, venderlo todo y traerlos aquí a los pies de los apóstoles. El problema de hoy en día es que esto no funciona. ¿Sabéis por qué? Porque siempre hay algún energúmeno que no reparte bien las cosas y se las queda. Y no estamos hablando de comunismo tampoco, porque el problema del comunismo, bueno, no voy a entrar en política, pero cuando hay hombres gobernando, la cosa no funciona, porque al final siempre voy a tirar más para casa. Pero si hablamos de una actitud de desprendimiento, de generosidad, una actitud que no va a dejar al hermano mal, estando yo con capacidad de ayudar. Dice 1 Juan 3, 17, 18, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y fijaos que no estoy hablando ni de alimentar al pastor, ni de traer nada aquí a la iglesia. Estoy hablando de la dinámica que tenemos que tener unos con otros. Si yo sé que mi hermano tiene necesidad y yo tengo la capacidad de ayudarle, tengo que ayudar. Porque lo harías con tu hermano, de carne, ¿no? No lo haría, oiga, dice que no. ¿Cuánto más con mi hermano en la fe? Y uno dirá: pero es que hay muchos que son aprovechados. Y es verdad. Y hay muchos que vienen engañando. Y es verdad. Y a estos hay que descubrirlos. Y puede ser que alguna vez nos engañe y alguna vez uno ayude y luego se dé cuenta que es una persona aprovechada. Cuando eso ocurra, le diremos: el que no trabaje, que no coma. No estamos hablando aquí de que vamos a mantener a toda la gente que venga aquí con necesidad, porque hay gente que quiere mantenerse en necesidad.
estamos hablando de un cuidado, de algo de una preocupación, de un interés por mi hermano. Que no es aquí cada uno que se apañe. Yo he ganado esto para mí, y esto es para mi familia, y aquí, y ya vosotros apañaros. No. Si Dios me bendice, es para que yo pueda ayudar a otros. Si Dios me ha dado la capacidad de yo poder ver una necesidad y suplirla, es porque Dios me está llamando a hacerlo. Así que hemos visto que tenemos que ser uno y que tenemos que ser generosos y ayudarnos mutuamente. Versículo 47 dice, alabando a Dios. Y eso también es muy importante, que nosotros tengamos una actitud de alabanza al Señor. ¿Sabéis lo que es la alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando yo he conocido el amor de Dios, es una reacción que tiene que salir en mi vida de yo no me puedo callar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no me puedo callar lo maravilloso que es Dios. Y no puede ser que a un cristiano no le nazca alabar a Dios. Porque si yo he descubierto quién es Dios, de mi interior nace exaltarle y decirle gracias Señor, tú eres maravilloso, eres único. Puede ser con canciones o de poesía, de cualquier forma, pero la alabanza tiene que salir. Y fijaos que yo alabo a Dios en mi mente, no puede ser. Fruto de labios. A Dios se alaba abriendo la boca, exaltándole. Por tanto, tenemos que también crecer y tenemos que estar en la dinámica de que tenemos que alabar a Dios. Y qué bueno es alabarle juntos, y si tenemos música mucho mejor. A mí me encantan los conciertos cristianos, porque uno puede gritar y cantar fuerte y no pasa nada. Pero independientemente de que haya música de un tipo o de otro, o sea en la ducha o sea en tu habitación, pero hay que alabar a Dios. Hay que acostumbrarnos a alabar a Dios. El salmista en el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Incluso cuando estoy mal, incluso cuando las cosas no funcionan como toca, pero Dios es digno y Dios es grande y yo voy a alabarle. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ahora hago un parón aquí. No sigo con más puntos hasta después de esto. Todo lo que hemos hablado de la palabra, de la comunión, del partimiento del pan, de oración, de unidad, de generosidad y de alabanza. ¿Todo esto tiene algo que ver con una estructura de un culto? Lanzo una pregunta. Cuando pensáis en todo esto, ¿tiene algo que ver con cómo estructuramos una reunión o cómo se estructura una iglesia? Obviamente cuando venimos al culto intentamos hacer esto, pero ¿verdad que esto lo podemos hacer todos los días? Y sin embargo, no digo que las reuniones sean malas, porque las reuniones son buenas, es una herramienta poderosa, pero hemos caído en el pensar de que para hacer yo todo esto necesito que me lo organice, ¿no? Para orar, pastor, necesitamos una reunión de oración. No digo que no, pero es que si no hay reunión de oración, la iglesia no ora. ¿No puedo orar con mis hermanos? ¿No puedo ir a una casa y orar con alguien? Claro que sí. La iglesia se tiene que mover en oración constante, y entre nosotros, y en una casa, y cuando vamos con un hermano, y cuando quedamos a charlar, la iglesia tiene que moverse en oración. La iglesia no evangeliza, ¿por qué? Porque no han hecho salida evangelística. Y de esto vamos a ver el último punto, el evangelismo. Yo tengo que testificar, no tengo que esperar a que la iglesia haga una salida evangelística. Yo no tengo que esperar que la iglesia me organice mi vida cristiana. Yo tengo que vivir en la dinámica de la familia, en la dinámica de la comunidad de la iglesia. No sé si me explico, no estoy diciendo que la iglesia no va a organizar nada de esto. Estoy diciendo que la vida cristiana de iglesia es algo que me pertenece a mí con la familia, no a una estructura. Incluso que no tenemos que depender simplemente de este local o el otro, o que el otro va a la otra iglesia, no puedo quedar a orar con él. ¿Por qué no? Es mi hermano. No, yo no me preocupo por este, no pertenece a Esperanza Viva. ¿Y qué? Es mi hermano. Y la iglesia es universal, y es el cuerpo de Cristo. Y yo tengo que tener esa mentalidad de iglesia. Y es por eso que cuando pensamos simplemente en un lugar, empezamos a tener problemas.
¿Por qué? Porque yo quiero servir en la iglesia. Y como pienso que servir en la iglesia es el local, tenemos un pequeño problema, porque tenemos solo 2 reuniones de 2 horas, son 4 horas a la semana. Y claro, aquí hay muchos dones. Todo el mundo quiere enseñar, cantar, todo el mundo quiere esto, lo otro, y tenemos un problema. Y entonces por eso también luego hay tantas divisiones y pleitos y disensiones. ¿Por qué? Porque al final me monto mi estructura y así yo me organizo. Me monto yo mi estructura y me organizo. Sin embargo, cuando yo pienso que en el servicio en la iglesia entra todo esto que hemos hablado, yo entiendo que yo no necesito una plataforma para servir. Yo no necesito un lugar visible en una reunión en concreto para yo ser siervo de Dios. Tú puedes tener un ministerio, tú puedes tener un servicio y lo desarrollas en la iglesia. Y es en la comunidad, en el mover, en tus hermanos. Y si Dios va a darte un sitio en una posición, en un momento dado, en un lugar... Mira, yo no quería esto, de estar aquí, no tenía ninguna intención de ser pastor. Si Dios lo tiene que hacer, lo va a hacer como lo ha hecho conmigo, que uno no quiere y al final casi le empujan y le ponen ahí. Pero cuando Dios lo tiene que hacer, lo hace. Pero independientemente de esto, tú tienes que servir a Dios en la iglesia. Y no tiene nada que ver en el culto, tiene que ver en la estructura de la iglesia, de la casa de Dios, de la familia. Bueno, os pido que Dios revele porque yo a veces no me explico de todo bien. Y si esto lo entendemos y lo practicamos, va a ser varias cosas. La primera es que vamos a ser un testimonio público a la gente de fuera. ¿Cómo es posible que la gente rechace tanto a la iglesia? Y uno dice, bueno, crucificaban a Jesús, ya, pero la gente seguía a Jesús. La gente le buscaba. La gente le perseguía. Él se iba a un lado del mar y ellos se cruzaban al otro lado del mar para perseguirle. Porque Jesús era alguien que atraía a las personas. Que la gente lo veía y decía, yo quiero escuchar a este hombre, yo quiero experimentar, yo quiero ver lo que este hombre va a hacer. ¿Y cómo puede ser que la gente hoy en día rechace tanto a la iglesia? Porque quizás no estamos pareciendo tanto a Jesús. Quizás nos hemos vuelto ya demasiado religiosos, estructurados. La gente al final lo que ve es que hay gente que se aprovecha de lugares como este para beneficio personal. Quizás la gente ve muchísima hipocresía. Y entonces al final la gente rechaza la religiosidad. Pero la gente no va a rechazar a una iglesia que vive conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que van a ver es amor, unidad, palabra de Dios poderosa, preocupación unos por otros, generosidad. ¿Quién va a rechazar esto? La gente está necesitada de esto. La gente necesita encontrar una familia. La gente necesita encontrar a alguien que se preocupe verdaderamente por su vida. La gente necesita descubrir el amor de Dios. Incluso la gente está a falta de la palabra de Dios, aunque no lo sepa. Pero la gente va a buscar eso. Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién tiene que glorificar al Padre? Los que están afuera, los hombres. Van a ver nuestras vidas, van a ver nuestra luz, van a ver nuestra dinámica como iglesia y van a decir, gloria a Dios, ahí hay algo poderoso, ahí hay algo que se está moviendo, Dios es amor, de verdad. Dice 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, que ni la gente que quiere ir decir, estos cristianos que son raros, y empiezan a murmurar, al final tengan que decir, pero ¿cómo se comportan? Pero creen lo que dicen, pero viven lo que predican. No hay muchos amén, pero amén. La otra cosa que ocurre es que cuando la iglesia entra en esta dinámica, Dios se mueve con poder. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice Mateo 16, 17, 18, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero hay que vivir el Evangelio y hay que creer. Y hay que moverse en la dinámica que Dios estableció para la iglesia. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y mirad, en el principio de los tiempos no había grandes campañas donde venía un predicador de fuera anunciando una campaña de milagros. No existía esto. No había grandes conciertos con un montón de músicos famosos, grandes altavoces. No existía esto. Pero la gente se convertía constantemente. Porque cuando hay una vida de iglesia en esa dinámica que es la que ha establecido Dios, la gente ve, escucha la palabra de Dios y se convierte. Y Dios añade los que tienen que ser salvos. Los que no van a creer, no van a creer, pero los que tienen que creer van a ver esto y van a decir, yo quiero. Y Dios va a añadir a la iglesia. Y termino con esto. Sabemos que Dios establece una gran comisión. En Marcos 16, 15 dice, que teníamos este texto ya, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando pensamos en esto, uno piensa, bien, hay que salir a predicar, pero cuando vas al original, ¿vale? Y no sé pronunciarlo bien, pero poleutestes, la realidad es que dice, mientras vais, yendo. Es decir, yendo por el mundo, predica el Evangelio. Yendo por el mundo, haz discípulos. Y cambia la perspectiva, porque no es una actividad que hago. No es que salimos a evangelizar. No. Es que yo, mientras vivo, mientras trabajo, mientras compro, mientras estoy en un lugar, o voy, o vengo, o si viajo, o si tengo un vecino, o si salgo a la plaza, hago discípulos. Llevo el Evangelio. Entonces, cuando empezamos en esta dinámica, yo sé que yo vivo en la comunidad de la iglesia y yo me muevo y yo voy a centrarme en la palabra de Dios y yo voy a estar orando unos por otros y yo voy a actuar en generosidad y yo voy a estar en comunión con mis hermanos y yo voy a estar alabando a Dios, y en mi vivir diario normal y corriente, yo voy a empezar a evangelizar y voy a empezar a hacer discípulos. ¿Para qué? Para enseñar lo que Dios ha dado a mi vida y ha hecho conmigo. Y de esta forma que tú dices, wow, y ahí no hay no, de esa forma natural el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Y de esa forma el Evangelio ha llegado y tú y yo estamos convertidos 2000 años después. Y nadie ha podido parar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y por tanto, lo que quiero transmitir, y con esto os dejo, seamos iglesia y vivamos como iglesia. No acudas a la iglesia. No vayas a las actividades de la iglesia. Sé tú iglesia. Empieza a vivir en esa dinámica de entender que yo tengo que caminar siendo iglesia. Y si lo entendemos todos, os digo yo que revolucionamos Alcira. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y esta vida que Dios nos ha dado es para compartirla. Y si nos apasionamos por su palabra, nos apasionamos por el amor de Dios unos con otros, empezamos a actuar con generosidad y empezamos a transmitir esa vida que Dios nos ha dado mientras vivimos, mientras vamos, Alcira va a ser transformada por el amor de Dios y el poder de Dios. Amén.